El día de hoy quiero hablar de un antivalor, ¿verdad? Algo que de ninguna manera, en ningún lugar, en ningún tiempo y por ninguna persona es bien recibido o es bien visto en la vida de nadie y en la presencia de nadie, ¿no? Hoy les quiero hablar de la cobardía, ¿verdad? Y desde que el hombre es hombre, desde que el tiempo empezó, no sé desde cuándo el hombre empezó a tener conciencia de lo que es el valor, desde tiempos antiguos, se considera la cobardía como un defecto. Yo le llamé antivalor, pero se ha considerado un defecto. Y es contrario a ese espíritu heroico, ese espíritu valiente, ese espíritu de coraje con el que tradicionalmente se asocia la hombría y el honor. Tradicionalmente lo digo, porque pues antes se consideraban héroes a los hombres, o a los héroes eran los hombres los que luchaban, los que daban su vida, los que iban a la guerra y los que defendían, pues eran los hombres. Entonces realmente este espíritu de coraje, de valor, de arrojo, siempre se había relacionado con los hombres, con la hombría y con el honor. Sin embargo, debemos entender los tiempos que estamos viviendo. Tampoco hoy en día una mujer cobarde es bien vista. Digo, también la mujer puede tener este espíritu heroico y de honor. Tenemos heroínas en nuestra patria. ¿Alguien me quiere decir una? ¿Alguien me quiere decir una mujer que haya sido? ¿Quién? Leona Vicario. ¿Quién más? Josefa Ortiz de Domínguez. Es el 16 de septiembre, ¿verdad? Gritamos ¡Viva México! Y tenemos heroínas a lo largo de la historia. Entonces, también una mujer cobarde también es muy mal visto, ¿sí? Entonces, voy a empezar hoy con este versículo de 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ese es un versículo que casi todos los cristianos conocemos y nos anima, nos motiva, nos ayuda en muchas situaciones difíciles que enfrentamos a lo largo de nuestra vida. ¿Quién de nosotros nunca ha dicho este versículo? Dios, porque sé que tú no me has dado espíritu de cobardía, ¿sí? Todos lo hemos recordado, ¿verdad? Entonces, pudiéramos creer, a veces cuando pensamos en un cobarde o en cobardía, pudiéramos creer que la cobardía es lo mismo que el miedo, que el temor, ¿verdad? Pero no, yo quiero decirle, no, nada más lejos de la verdad, ¿verdad? Porque aunque todos podemos tener miedo, todos podemos experimentar el temor, no necesariamente todos vamos a ser cobardes. El temor no nos hace cobardes y a veces confundimos estos conceptos, ¿verdad? Y como le digo, pudiéramos pensar, el temor o el miedo es algo hasta cierto punto natural. Es algo reflejo en nosotros. Vamos a ver un poquito más adelante esto, ¿verdad? Pero quiero sentar bien claro esta diferencia. Todos podemos experimentar temor. Es algo biológico en el ser humano y creo yo que en muchas especies animales el temor es normal, es algo biológico. Pero hay un abismo de diferencia entre lo que es temor y lo que es cobardía. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el temor o el miedo y la cobardía? Mire, si usted me preguntara cuál es la diferencia más importante entre el miedo y la cobardía, pues yo le podría decir que el miedo, cuando uno siente miedo, es algo involuntario. Es algo que uno no se programa y uno no dice, ay, voy a tener miedo de esa cucaracha que va a entrar volando. O voy a tener miedo de ese ladrón o de ese asesino o de ese delincuente. O voy a tener miedo en esta situación donde explotó una pipa. No.
El miedo es algo involuntario, es una expresión biológica que nos protege del peligro. Sentimos miedo cuando hay algo que consideramos peligroso, ¿sí? Y el miedo es algo biológico, es espontáneo, es involuntario, pero la cobardía es algo que nosotros elegimos tener o ser. Es un comportamiento que nosotros elegimos. Nosotros determinamos que queremos ser cobardes. El miedo no, el miedo es algo espontáneo. Entonces, esa condición o este comportamiento de cobardía nos impide actuar y nos impide someter el temor que estamos teniendo y nos impide superarlo. La cobardía nos hace que no queramos superar ese miedo y permitimos que nos domine. Permitimos que esta cobardía nos domine y no nos deje actuar y no nos deje hacer aquello que tenemos que hacer. Ahora, como le decía yo, el miedo es una reacción natural, es necesario. Los niños necesitan aprender el temor de un perro rabioso, de un perro violento, el temor a una araña, o sea, eso que el niño va a llegar a una araña, el temor a salir a la calle y cruzar el niño necesita tener temor para cuidar su vida. El temor es necesario, es una reacción normal y, como le digo, a menudo es necesaria. Pero la cobardía, esta falta de coraje y de resolución para enfrentar ciertas situaciones, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Entonces, es posible sentir miedo y aún así dar la cara. Le voy a poner un ejemplo. No levante la mano, pero ¿cuántos hombres no dejaron embarazada a su novia sin estar casados? Y tuvieron pavor enfrentarse a sus suegros, a la familia, hacerse cargo de esa vida que está por nacer. Lo que a mí me han contado mis amigos cuando les sucede, que necesitan que ore por ellos, se siente horrible. El miedo, la angustia. Pero hay una diferencia entre tener temor y evitar dar la cara. Y evitar hacerse responsable de sus actos, ¿sí? Hay una diferencia muy grande entre sentir miedo y aún así dar la cara, que el cobarde que prefiere huir de la situación difícil en la que a veces él mismo se metió y permitió. Entonces, quiero hacerles un breve resumen, bueno, no sé qué tan breve, un breve resumen entre la diferencia entre el temor y la cobardía. Por favor, miedo. ¿Qué es el miedo? Vamos a describirlo. El miedo es una emoción, llega, es algo biológico, llega y es involuntario. No eliges tener miedo, es una respuesta natural del cuerpo que nos va a preparar para que o actúes y enfrentes eso que te está viniendo, que te está causando ese temor, eso que tú consideras un peligro para ti. Te va a preparar mentalmente, físicamente, o te prepara para que corras, para que huyas, para que te alejes de aquello que tú consideras puede acabar con tu vida, ¿sí? Eso es el temor, ese es el miedo. Sin embargo, la cobardía es un comportamiento, una condición, y se define como la incapacidad de controlar el miedo. ¿Sí se entienden? Es una incapacidad, una decisión que tomas de no controlar el miedo y no hacer nada. En la definición de temor hablamos de dos cosas. Hablamos cuando tienes miedo, el cuerpo se prepara en ti para o actuar o salir huyendo, pero vas a hacer algo. Vas a hacer algo.
En la cobardía te paralizas y no actúas. Ni huyes, o puede ser que huyas, pero nunca te quieres enfrentar a la situación de peligro. Entonces, la diferencia es que el temor, el miedo es involuntario, pero la cobardía es una elección. El que nosotros seamos cobardes o no es algo que nosotros decidimos. Se elige sucumbir al miedo en lugar de enfrentarlo y superarlo, ya sea que actúes para defenderte o que corras por tu vida, ¿verdad? Pero de que tienes que actuar, tienes que actuar. Ahora, la cobardía es lo contrario al coraje. Coraje no es lo que ustedes y yo normalmente entendemos como un momento de mal humor. A veces dice, ahí está bien enojado, hace muchos corajes, porque vemos a la persona enfurruñada y de mal humor y molesta, enojada. Decimos, ay, es muy corajuda. No, el coraje es otra cosa. El coraje es una virtud, ¿sí? Es una virtud. El coraje es una fuerza moral para perseverar ante el peligro. Cuando hay un peligro, uno necesita coraje para enfrentarlo. Mientras que la cobardía es la carencia del coraje, ¿verdad? De esta fuerza. La cobardía es una falta de carácter. La cobardía es un defecto del carácter. Por eso les decía al principio, desde tiempos inmemorables, desde que el hombre es hombre, el cobarde nunca ha sido bien visto. Es un antivalor y todo mundo sabe que es una falta de carácter que implica no tomar decisiones por sí mismo y huir ante las dificultades. Ahora, la cobardía no solamente es mal vista entre nosotros los seres humanos, ¿sí? La cobardía no es mal vista solamente entre los hombres, entre las personas. Dios mismo ve muy mal al cobarde. Y no voy a entrar en detalles, pero en el Antiguo Testamento, a los cobardes, cuando iban a ir a la guerra, Dios les decía, no. Si hay algún timorato cobarde que tenga miedo, mejor que se regrese. Era un causal de que Dios mismo le decía a sus generales, no, a los temerosos, a los cobardes, no me los mandes, porque el miedo de ellos va a pocar y va a contagiar, porque el cobarde contagia. La cobardía, como muchos de los antivalores o personas que tienen antivalores, busca adeptos. El cobarde no le gusta sentirse cobarde, claro que no, a nadie le gusta sentirse que es un cobarde, y busca gente que avale su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de actuar, y entonces busca adeptos para no ser el único, para no sentirse que está mal. Entonces es mal visto por la gente y es mal visto por Dios, porque precisamente, ¿por qué lo ve Dios mal la cobardía? Pudiera decir, ay Dios, pues tenle compasión a este pobre miedoso. No, y Dios no tiene compasión de los cobardes, porque es un defecto de carácter. Es un defecto de carácter. Dios tiene cierto entendimiento, cierta comprensión de que nosotros en algún momento tengamos temor, porque Dios sabe que el temor es algo involuntario y es una reacción biológica en nosotros ante algo que consideramos peligroso para nuestra vida. Pero lo que Dios no va a permitir y no va a tolerar y no ve bien es la cobardía. Que una vez que tengas el temor, no te quieras enfrentar a aquello que consideras un riesgo o un peligro para ti. Entonces, precisamente Dios ve mal esto porque es un defecto en el carácter del ser humano que lo siente, y porque Dios sabe que uno elige
Es una elección ser cobarde. Entonces, hace unas semanas, no me acuerdo cuándo, en nuestra vida, en lo que estamos viviendo, lo importante no son las obras, no son los éxitos. Lo importante es lo que Dios está construyendo en ti y en mí a través de lo que logramos, ¿sí? No es la obra, es el proceso que viviste al construir algo, al trabajar algo. Él dijo, lo importante es lo que Dios está construyendo en ti a través de lo que logras. Yo le agregué unas poquitas más cosas, ya la vamos haciendo más grande, Nabor. Yo le agregué, lo importante es lo que Dios está construyendo en ti a través de lo que logras, de lo que enfrentas, de lo que vences y de lo que confrontas, porque estamos hablando del valor o del antivalor, que es la cobardía. A Dios lo que enfrentamos, la situación que enfrentamos, sí es importante, pero a Dios lo que le importa es lo que estaba pasando en ti, lo que tú estás creciendo, lo que estás madurando, la persona en la que te estás convirtiendo cuando enfrentas las situaciones difíciles, cuando enfrentas situaciones adversas, porque al final de cuentas lo que importa eres tú. Las obras se van a quedar. Mire, el día que nosotros nos moramos, un día nos vamos, sí saben que nos vamos a morir, ¿verdad? No nos vamos a quedar para semilla. Sadoc y yo nos vamos a morir. Espero que no sea pronto y oren para que no sea pronto, ¿no? Pero nos vamos a morir. Y esto se va a quedar aquí. Mis títulos, qué cosa más triste que mis títulos y todos mis libros y todo lo que yo estudié y todo lo que se va a quedar aquí. Todo se va a quedar. Tu carro, tu casa, todo lo vas a dejar, nada te vas a llevar. ¿Sabes qué te vas a llevar? Lo único que te vas a llevar es el hombre y la mujer en la que tú te convertiste logrando todas estas cosas. Todas las adversidades que venciste, todos los obstáculos que brincaste, cómo creciste en perseverancia, cómo creciste en inteligencia, cómo tu cabeza avanzó. Ya no eres muchos de nosotros llegamos al Señor no teniendo nada y nos vamos a ir teniendo mucho, habiendo vivido mucho, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos llevamos. Por eso a Dios lo que le importa es la persona en la que tú te estás transformando conforme avanzas, conforme tienes logros, conforme tienes éxitos, conforme te enfrentas a situaciones y sales adelante. Sí, a veces podrás tropezar, pero cada que te levantas, tú estás cambiando. Cada que tú te levantas de un error, de un tropiezo, de una mala decisión, tú estás cambiando. Tú estás cambiando. Y eso es lo que importa. Regresando, por esto que hablábamos, de que lo que a Dios le importa es la persona en la que tú te estás convirtiendo. Por eso Dios ve con malos ojos o ve mal a los cobardes. Porque el cobarde, en vez de enfrentar el temor, en vez de enfrentar sus responsabilidades, en vez de enfrentar sus actos, prefiere huir. Se paraliza, prefiere no hacer nada, ¿sí? Por eso, este tipo de persona entra en la siguiente categoría de Apocalipsis 21:8. Dios empieza diciendo, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En esta categoría tan terrible entran los cobardes. Por eso el día de hoy estoy hablando de la cobardía. Porque es un pecado, es una actitud
no sé cómo llamarle, un antivalor, yo le puse, que generalmente no hablamos. No hablamos de la cobardía, y los cobardes se van a ir al infierno derechito sin tocar aro. Sin tocar aro. Igual que los fornicarios, que los homicidas, que los idólatras, que los hechiceros, dice. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es tan tajante con el cobarde? Porque los cobardes son aquellos que por miedo a las amenazas, una amenaza externa que le hicieron, por el miedo a perder su vida, por el miedo a perder esa vida cómoda donde ellos se desarrollaban, no aceptan la salvación. Mucha gente no acepta la salvación porque no quiere perder lo que tiene. Ay, no, es que si yo me hago cristiano voy a dejar de bailar. Ay, no, es que si me hago cristiano voy a dejar de hacer las tranzas que hago. Ay, no, es que si yo me hago cristiano. Mucha gente no quiere ser cristiano porque no quiere dejar las cosas malas que hace, que le proporcionan una comodidad en su vida, le proporcionan un estilo de vida y prefieren no salvarse, ¿sí? Porque tienen miedo a buscarse otra forma de vida más decente. Tienen miedo a quedarse sin lo que tienen. Fíjese que hay algo que a mí se me ha atorado en el alma desde hace mucho tiempo, y se los he comentado. Yo no entiendo, y se lo voy a decir muchas veces porque eso lo traigo aquí, yo no entiendo una mujer que permite el abuso de su esposo sobre una de sus hijas y que se queda ahí. No sé por qué se queda. No sé por qué en vez de defender al indefenso, a quien debería defender, prefiere aliarse al abusivo. No lo entiendo. Pero yo creo que mucho de cobardía debe residir ahí. Miedo a quedarse sola, miedo a perder su estatus, miedo a perder su posición. Si es que el problema es que este problema hasta en el nivel pastoral existe. Pastoras que son cómplices de sus esposos. Y yo digo, ¿dónde está el valor por la verdad, el amor por la verdad, el amor por Dios, el amar más a Dios que a un hombre? Y digo, también creo yo que puede ser al revés, ¿verdad? Que el hombre soporte el abuso de su mujer sobre sus hijos, o sea, algún indefenso, pero los cobardes son aquellos que por miedo a las amenazas externas y a perder su vida cómoda, no aceptan la salvación ni se quieren mantener firmes en la fe. Son personas que demuestran una falta de fe y de valor para enfrentar las pruebas y persecuciones. Sí saben que los cristianos tenemos prometidas pruebas, ¿verdad? Levante la mano, ¿quién sabe que para los cristianos está la promesa de que tendremos pruebas? Levántela. Si usted lo sabe, levántela. Sí saben que vamos a sufrir tribulaciones, ¿verdad? Sí lo sabe, que está escrito en la Biblia que vamos a tener persecuciones, que vamos a tener tribulaciones. Pues a veces el cobarde prefiere demostrar su falta de fe y valor para enfrentar estas pruebas y persecuciones. Y a lo largo de la historia han abandonado su fe. Llena está la historia de personas que abandonaron su fe, ¿verdad? Y están documentados. También se les describe como aquellos que temen perder sus posesiones. Estos que hablaban en Apocalipsis eran personas que tenían temor perder sus posesiones, sus amigos, sus trabajos o la vida. ¿Cómo confiar en el Señor? Todas estas cosas usted la tiene que pensar, porque uno como cristiano tiene que aprender a resolver sus apegos. El apego es bueno. Es bueno que yo ame a mi esposo, pero no es bueno si este apego me lleva
a violar la ley de Dios, a ser cómplice. Es bueno que ame a mis hijos, que tenga un apego emocional a mis hijos, pero no es sano que en un momento dado yo me convierta en un mentiroso, en un delincuente por mis hijos. Es bueno que yo tenga posesiones, claro que nosotros los vamos a animar siempre a ser emprendedores, a ser trabajadores, a invertir, en dar trabajo a los demás. Pero tenemos que saber qué vamos a hacer con ese apego que tenemos por las riquezas, por las posesiones, por lo que hemos trabajado. No puede convertirse en algo tan perjudicial para nosotros que lo bueno nos robe lo excelente. Tenemos que aprender a resolver estos apegos, ¿sí? Yo le dije, la vez que yo pensé, dije, el día que me muera el título, tanto que nos costó y mi trabajo de tantos años y todo se va. Yo tengo que aprender a resolver estos apegos antes de irme de esta tierra. Pero a veces somos cobardes para enfrentar estas cosas, estas verdades. Ahora, si esto es tan importante, pues vamos definiendo, vamos poniéndonos las cosas claras. ¿Qué es la cobardía? Para no caer en ella, ¿no? Vamos hablando claro, ¿qué es la cobardía? Si quiero usted una definición sencillísima, pues todo mundo, y muy superficial, ser cobarde es no tener valor, ¿verdad? Falta de ánimo y valor para enfrentar las cosas, pero a mí se me hace esa una demasiado sencilla. ¿Qué es lo contrario a cobardía? ¿Qué es lo contrario? ¿Cuál es el antónimo de cobardía? Valentía, valor, coraje, arrojo. Una mujer, un hombre arrojado es aquel que es bien aventado, ¿verdad? Que se atreve a hacer cosas. Esto es lo contrario. Vamos a ver una definición un poquito más profunda de lo que es cobardía, ¿verdad? La cobardía se define como la falta de valentía para afrontar dificultades, peligros o dolor. Mi mamá decía, es que fulanita es muy cobarde para enfrentar el dolor. No, es que ella es tan cobarde cuando le duele algo. No, es como se usa esa frase. Y luego dice, a menudo se refiere a evitar la confrontación o los desafíos por miedo o timidez. En el sentido más amplio, la cobardía puede manifestarse como falta de voluntad para asumir riesgos o falta de voluntad para defender las propias creencias y valores ante la oposición o la adversidad. Como cristianos es muy importante para nosotros ser valientes y defender lo que creemos y enfrentarnos a una sociedad cada vez más diferente a nuestros valores, poder defender en qué creo, por qué amo a Dios, por qué soy cristiano. Nunca se me va a olvidar, tuve una situación donde yo sentí que me moría, porque a mí me recordó por qué estoy haciendo esto. Me recordó hacia donde yo iba. Tenía miedo, sí, pero cobarde nunca. Dijo mi hijo, ¿verdad, amor? Pecadores sí, cobardes nunca. A veces nos hace falta coraje para defender lo que creemos, en lo que estamos confiando. Coraje nos hace falta, valor, ¿sí? Y mantenernos firmes. En un sentido más amplio, la cobardía puede manifestarse como la falta de voluntad para asumir riesgos o defender las propias creencias y valores ante la oposición o la adversidad. Ese día yo supe
cuánto me importaban mis valores. Qué tan firme estaba yo parada en mis valores. Si le tuviéramos que dar una definición popular así entre nosotros, si hiciéramos una definición entre nosotros de lo que es cobardía, ¿no? ¿Cómo lo definiríamos? Vamos a ver si estamos de acuerdo. ¿Cómo diríamos nosotros, la gente normal, que es un cobarde, ¿no? Cuando le falta el valor a una persona o cuando le falta la valentía y el arrojo, que es la osadía, la intrepidez, la audacia, para enfrentar una situación difícil o retadora en la vida. Otra forma que diríamos nosotros, ¿verdad?, es que una persona es cobarde, es aquella que se rinde antes de intentarlo. No te rindas antes de intentarlo. No le des la espalda antes de intentarlo. Ten el arrojo, ten la audacia de hacer lo que tú sabes que tienes que hacer. Inténtalo. ¿Sabe? Una de las cosas que yo más admiro en un hombre, y lo admiro como usted no tiene idea, es el valor que tienen los hombres para ir con una mujer y preguntarle si quiere ser su novia. Diría mi hijo, me cae que va usted con el miedo. Yo sé que deben ir con miedo. Tenía miedo Roberto cuando se fue a buscar a Silvita. Tenía miedo que le dijera que no. Ese arrojo, esa audacia es admirable para ir y proponerle a alguien y luego más que le digan que no. ¿Cómo se levantan de eso? ¿Cómo se recuperan emocionalmente de un no? Y van y después se levantan y lo van a volver a intentar. ¿Cómo lo hacen? Realmente creo yo que una de las cosas que estamos perdiendo en este tiempo en el que las mujeres estamos queriendo ser iguales, y no, yo creo que en oportunidades, en dignidad y en muchas cosas sí tenemos que ser tratados iguales, pero cuando la mujer le quita la oportunidad al hombre de que sea valiente y se atreva, y se le tira a los brazos, se le tira y le evita el momento difícil, los convertimos en unos cobardes. Los estamos convirtiendo, no ustedes ni yo, pero la sociedad, la mujer que no le está dando la oportunidad al hombre de desarrollarse, de crecer. Y luego nos quejamos de que los hombres no sirven para nada. Nosotros los estamos haciendo inútiles, nosotros los estamos deformando. Nuestros cambios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, hay muchas cosas que nosotros estamos propiciando. Porque tradicionalmente era eso, ¿no? Un hombre va a ir y va a luchar por aquello que quiere. No se rindan, hombres, no se rindan. ¿Quiénes están solteros? Levanta la mano los solteros. No se rindan. Dijo, está soltero, levanta la mano, pero no quieres, ¿verdad? Ya no quieres. No se rindan. No se rindan, inténtenlo. ¿Saben por qué? No importa si les dice que sí o no. Lo que importa es el hombre en el que ustedes se están transformando cuando se atrevieron a dar ese paso. Eso es lo que importa. No son los mismos un hombre antes y después de ir a pedir trabajo, a pedir que si quieres ser mi novia, te quieres casar conmigo. No es lo mismo un hombre antes de tener un hijo que después de tenerlo, y luego después de mantenerlo menos. Un hombre que puede mantener a una familia es un hombre que se ha demostrado a sí mismo, que puede salir adelante y que puede sacar nuestra sociedad adelante. No es el sí, no es el no, no es el logro, es en lo que se están transformando cuando perdieron el miedo, cuando se atrevieron. No se rindan antes de intentarlo. Lo que importa es en lo que ustedes se están convirtiendo cuando dan ese paso de valor y de valentía. Una persona cobarde es la que abandona a otro
o abandona el intento porque quiere salvar su pellejo y porque quiere sentirse bien y no quiere pasar un mal momento. La que no se hace responsable y la que no da la cara a las consecuencias de sus actos. Una persona cobarde es cuando actúas a traición, acá por atrás, porque no quieres dar la cara y manipulas y haces cosas para que de manera artera y traicionera le hagas daño a otra persona, ¿verdad? Aparte de mentiroso, traidor, ¿verdad? Es cobarde. Entonces, ¿por qué quiero hablar tanto de este concepto? ¿Por qué me importa hablar de esto? Una de las definiciones que vimos al principio nos explicaba que la cobardía nos paraliza y no nos deja actuar. La cobardía no nos permite, al paralizarnos y no dejarnos actuar, no nos permite convertirnos en la persona que Dios espera que nosotros seamos. Cuando somos cobardes para enfrentar una situación que de alguna manera, quieran o no, Dios lo permitió que llegara a nuestras vidas, cuando la cobardía llega a nosotros y nos paraliza, no nos deja actuar, no nos deja intentarlo y no nos deja convertirnos en la persona que Dios espera y nos condena al fracaso. La cobardía siempre nos va a condenar al fracaso. La frase del cobarde, ¿no? El que es cobarde, donde quiera pierde. El cobarde es un perdedor, porque desde el momento que no confrontó, no enfrentó, no tuvo el valor, es un cobarde, desde ese momento ya perdió. Es imposible que gane. Las victorias, los éxitos no son para los cobardes. Así que si hay un rasgo de cobardía en nosotros, hay que, ¿no? Sape, porque eso nos condena al fracaso. La cobardía es contrario a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Todo esto que estamos hablando de ser un perdedor, porque el que es cobarde donde quiera pierde, es contrario a ser más que vencedores, que es lo que Dios nos dice que somos en su palabra. Romanos 8, 37 y 39. Antes, en todas estas cosas, ¿cuáles estas cosas? Los problemas, la adversidad, mi trabajo, lo que mis patrones me demandan, lo que la vida me está poniendo delante, los retos que tengo por delante. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No importa lo que venga, amigos. No importa lo que la vida nos tenga deparado en el futuro. Ante todas estas cosas somos más que vencedores, porque ni la muerte nos puede separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la enfermedad, ni las pérdidas. No debemos acobardarnos ante estas situaciones. No importa lo que venga, ante todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. También que el cobarde sea un perdedor es contrario a confiar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde dejamos este versículo cuando nos acobardamos? ¿Dónde lo dejamos? ¿Le arrancamos la hoja cuando creemos que no podemos enfrentar algo? Yo antes, cuando estaba muy joven, yo le decía a Dios, no puedo, no, esto sí no, esto sí no. Ay, la primera vez que yo creo dije esto sí no, fue cuando tuve que dejar el baile.
No, esto sí no, Señor, esto sí no te lo dejo. No, a mí no me puedes quitar esto. No, esto no. Y luego me voy a un retiro y recibo el Espíritu Santo en la velada de la noche del viernes. En la mañana del sábado me bauticé. Yo tenía 3 meses de cristiana. En la mañana me bauticé y del baile ni me acordé. Y como todavía estaba yo muy resentida, yo era muy buena para hablar, pues yo tenía que organizar, yo era jefa de grupo, tenía que organizar la fiesta de Navidad. Y pues ándele, cuando me querían sacar a bailar y no, yo decía, no, Señor, esto no me lo hagas, por favor, porque la patita me baila, por favor. Yo pensaba que era lo peor. Pero luego aprendí paso a paso que cada vez vamos enfrentando cosas diferentes. Yo siempre les he dicho que he sido muy temerosa, pero nunca he sido cobarde. Vengo de un hombre y de una mujer. Mi mamá era muy temerosa, pero nunca hemos sido cobardes en mi casa. Hemos enfrentado lo que se venga. Mi abuelo dejó a mi abuela con 10, 11 chamacos a la edad de 20 y tantos años. Se la trajo a los 13 años, tuvo su primer hijo a los 14 y de ahí en adelante, ¡fum! Y cuando ya estaba llena de hijos, la dejó por otra. Mi familia salió a trabajar, desde el más grande hasta el más chico. Mi tío más grande se enfermó de una enfermedad que lo fue paralizando y estuvo años que el hombre no se movía y nomás le daban de comer en la boca y se comunicaba con los ojos. A mi tía, su esposo la dejó embarazada y ella sacó adelante a su hijo. Vengo de una familia valiente, que no se hace la víctima. Ante esto, pues después de estas cosas, imagínense ese día que estaba enfrentada yo ahí, yo dije, ya habían pasado varios años. El día que murió mi mamá, yo tenía paz. Cada vez que tú avanzas en ser valiente en algo, te vas preparando para lo que viene, para lo que viene, para lo que viene, para lo que viene. Algunos de nosotros no sabemos ni corregir a nuestros hijos por miedo a que no nos quieran. Yo no sé qué va a pasar contigo el día que te estés muriendo en la cama, en tu lecho de muerte, y que te empiece a pasar por la mente todo lo que esos muchachos van a tener que vivir sin ti, todo lo que no hiciste, todo lo que no les enseñaste, todo lo que no los corregiste. Porque tuviste miedo de decir esas cosas cuando estabas vivo y entero. Porque aquí no les enseñaste eso, que ya te vas y te falta el aire y te estás acordando que tu hijo esto, que tu hija aquello, y no le dijiste, no le enseñaste. Y tienes vida, hazlo en vida. No seamos cobardes, no tengamos miedo a perder. El que verdaderamente te ama va a saber apreciar lo que estás haciendo por él. Si es amor, uno busca lo mejor para los demás. Entonces, la cobardía también es contrario a confiar en todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada que venga una situación difícil, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 11 al 13. Y fíjese lo que dice aquí el Pablo, dice: no lo digo porque ahorita esté en escasez. O sea, no estoy hablando de esto porque ahorita estoy en una situación así. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, gracias porque estoy casada. Señor, gracias porque enviudé. Señor, gracias porque tengo hijos. Gracias porque ya se me fueron. O gracias porque no tengo hijos, ¿no? Mi amiga Narda muchas veces dice: ay, Señor, gracias a Dios que no tengo hijos, ¿no? Los solteros tienen que aprender a decir gracias a Dios porque es una elección. En todo. Gracias, Señor, porque tengo un buen negocio. Gracias, Señor, porque voy a empezar desde abajo otra vez. Gracias, Señor, porque tengo a mi mamá, viejita,
dependiente de mí, necesitada completamente. Gracias, Señor, porque ya descansó. Tenemos que entrenarnos, pero este entrenamiento es paso a paso. No puedes llegar a enfrentar un gigante si antes no enfrentaste un oso, un león. Es entrenamiento. Vas venciendo una a una las cosas que se te vienen. Todo lo puedo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La cobardía también es contrario a lo que Dios le pidió a Josué. Josué 1:9 le dijo: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Mira que te mando. Nuevas generaciones, el Señor nos dice: te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. ¿Sabes? La palabra cobardía, ¿sabes de dónde viene? La palabra cobardía viene del francés. Voy a hablar una palabra francesa hoy, que quiere decir coward. No sé cómo se pronuncia, yo no sé francés, no sé inglés menos francés. Viene del francés coward, que hace referencia a la cola. Tiene que ver con la cola. ¿Y sabes por qué? Tiene que ver porque debido a que los perros y los lobos, cuando se acobardan, meten la cola, ¿no? Meten la cola entre las piernas para indicar miedo o sumisión. ¿Y por qué los cobardes, al escapar de la confrontación, dan la espalda, o sea, muestran la cola? Qué feo, ¿verdad? Qué feo que ser cobarde tenga que ver con un perro que mete la cola así, ¿no? Por ser intimidado. Quiero terminar con este versículo con el que empecé. Creo que con ese debemos de terminar. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es todo un tema esto, pero Dios nos pone aquí 3 elecciones cuando quieres ser cobarde, cuando necesitas o cuando te da por ser cobarde. Él nos dice: no te di espíritu de cobardía para enfrentar esas cosas. Te di un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Supera esto porque tú puedes, porque yo estoy contigo. Y si no lo puedes creer, supéralo por amor. Y si no lo puedes creer ni por amor, entonces, dominio propio, hermano. Tome control de sus emociones y por obediencia enfréntelo. Dios nos dice que Él nos ha dado poder, amor y dominio propio. Todo un tema para desarrollar en contra de la cobardía, que no lo vamos a ver hoy. Pero cuando vengan situaciones adversas, Dios te ha dado la salida. Cuando vengan las situaciones que te intimiden, que te hagan tener temor, recuerda que no somos unos cobardes. Porque ¿sabes qué? Uno elige ser cobarde. Uno elige ser cobarde. Es una elección. Pero antes de terminar con esto, nomás quiero advertirte o suplicarte o que pienses en algo. Los cobardes siempre quieren demostrar que no son cobardes. Qué curioso, ¿verdad? No sé, yo creo que porque como ya hicieron el oso, ya todo el mundo los vio que son unos cobardes, ya quedaron avergonzados delante de la gente. Luego quieren demostrar que no son cobardes y hacen cosas imprudentes para demostrar que no son cobardes, para demostrar
que no son eso. Pues ya lo fuiste, sí, ya lo fuiste. Lo único que tienes que hacer la próxima vez, no seas cobarde y tu reputación va a ir cambiando. Pero en el afán de demostrar que no son cobardes, porque es un estigma que se te queda, hacen cosas imprudentes para demostrar que no lo son. Y aquí yo quiero decirle, no confunda la valentía y el arrojo con la imprudencia. No lo confundamos. Nada tiene que ver. Son dos cosas como la gimnasia y la magnesia o algo así, dice el chiste, ¿no? Son dos cosas completamente diferentes. La valentía es completamente diferente a la imprudencia. No confundan la valentía y el arrojo con la imprudencia. La imprudencia es una insensatez, una falta de cordura, una falta del pensamiento reflexivo, del pensamiento crítico sobre una situación. ¿Sí? A lo mejor en ese momento no pudiste actuar, pero tienes un tiempo para reflexionar en qué te equivocaste. ¿Te equivocaste? ¿Tomaste una decisión equivocada? ¿Te viste como un cobarde? Tienes tiempo, porque todavía hay vida. ¿En qué te equivocaste? Y piensa, la próxima no voy a comportarme así. Y arrepiéntete. Y hagamos frutos o tengamos frutos dignos de arrepentimiento y empecemos a ser valientes la próxima vez. Pero no queramos hacer locuras para quitarnos esa mancha que ya tenemos delante de la sociedad y delante de Dios. Para eso tenemos la gracia. Decirle, Señor, perdóname. Y aquí yo te quiero, no sé si te lo quiero jurar, te lo quiero prometer, te lo quiero asegurar, te lo quiero firmar. Que cuando le pidas perdón a Dios por lo cobarde que has sido para ser un buen cristiano, para ser un buen ejemplo, cuando tú le pidas perdón a Dios, Dios te va a perdonar y te va a decir, claro que sí, mi hijo, te mando a la siguiente prueba. Viene la segunda, donde tú tienes tu oportunidad para restaurar y restituir tu nombre, ¿sí? Eso como que sale el sol, porque Dios es un Dios de oportunidades y no somos valientes de la noche a la mañana. Es un ensayo, error. Aciertas la primera, sigues la segunda, sigues la tercera. Habrá algunas en que te equivocaste, pero si tú sabes que tú vas en dirección a ser un hombre, una mujer de Dios, valiente, esforzado, vas a llegar ahí. Pero tienes que tener muy claro que la cobardía ni de chiste. Póngase de pie. Vamos a orar.